Buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025. Son las 8:23, 7:23 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿está Zapatero implicado en la financiación ilegal del PSOE? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio en nuestro espacio de tertulia. Iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Se cumplen hoy, 21 de septiembre, 5 días desde que comenzó la invasión terrestre de Israel en Gaza. Los tanques de Netanyahu entraron el jueves en una de las zonas más pobladas de la franja y todavía siguen avanzando, pero desde el gobierno israelí niegan que se vayan a repartir Gaza con Estados Unidos. La operación, según Israel, puede llevar varios meses y es por ello que el gobierno habría movilizado incluso a unos 130.000 reservistas. Mientras tanto, allí ya no funciona Internet, tampoco funcionan las comunicaciones telefónicas. Incluso hemos visto esta semana a los familiares de los rehenes que se han manifestado en Jerusalén frente a la casa del primer ministro de Israel, a quien acusan de sacrificar a sus seres queridos para garantizar su supervivencia política. Para el presidente del Gobierno de España, aquí en nuestro país, Pedro Sánchez, Netanyahu dice tiene una estrategia profundamente equivocada. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel. El gobierno de Netanyahu no se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos. Creo que es muy importante trasladar al gobierno de Israel que su estrategia está profundamente equivocada. Los terroristas de Hamás también se han pronunciado pidiendo manifestaciones en contra de Israel este fin de semana, para estos días, tanto ayer sábado como hoy domingo, frente a las embajadas de Israel y Estados Unidos, intentando así aumentar la presión internacional contra el gobierno de Netanyahu. El ministro de Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, esta semana ha sido entrevistado. Le han preguntado si está dispuesto a romper relaciones diplomáticas con Israel, como reclaman algunos de sus socios de gobierno, pero dice que no. En estos momentos no, en estos momentos nos centramos en tomar medidas porque es lo urgente, es lo absolutamente urgente, para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y con esta matanza que no tiene fin. Cada día escala el número de muertos de manera completamente indiscriminada. Esto es lo que está sucediendo. Mientras tanto, el fiscal general, el fiscal fiscalizado, que está imputado a Álvaro García Ortiz, firmó el jueves un decreto en el que acuerda crear un equipo conjunto de investigación sobre las actuaciones de Israel en Gaza. Según la Fiscalía, las actuaciones de Israel se traducirían en graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que estarían constitutivas de crímenes previstos en los artículos 107 y también siguientes del Código Penal. Vamos a conocer esta noticia que ha sido noticia clave de la semana sobre la Fiscalía y Gaza. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. Fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que la investigación de la Fiscalía sobre las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Gaza es un paripé sin recorrido jurídico para seguir el relato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acordaba esta semana la creación de un equipo de trabajo para investigar estos hechos formado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado. Ambos actuarán como coinvestigadores en las diligencias que se tramitarán en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la colaboración del fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez Villarejo. Las mismas fuentes consultadas subrayan que la decisión adoptada por García Ortiz supone una demostración más de la colonización de las instituciones y de la propia Fiscalía que ha cometido durante su gobierno Pedro Sánchez. Lo único que se pretende con esta decisión es buscar titulares en los medios de comunicación. En este tipo de investigaciones lo que se valora
valora son las pruebas sobre los presuntos delitos cometidos que se obtengan sobre el terreno, no recortes de prensa que se puedan enviar desde España. Además, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, Dolores Delgado, no son las personas más adecuadas para llevar a cabo esta investigación. Gracias, Miguel Ángel. La nueva ofensiva militar de Israel sobre Gaza permite a Pedro Sánchez sacar rédito político en el ámbito nacional frente a la oposición y recuperar el control de la agenda política, una agenda que había perdido en los últimos meses con todos los escándalos de presunta corrupción que había cometido su entorno más cercano. Esa recuperación del control político comenzó el pasado 8 de septiembre. Recordamos que esa mañana convocó por la mañana a primera hora desde Moncloa a los medios de comunicación para lanzar un mensaje donde dijo que iba a aprobar con mucha urgencia un Real Decreto de medidas contra Israel en el próximo Consejo de Ministros, el del día siguiente, del martes. La aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. Lo que sucedió es que finalmente el Consejo de Ministros no trató este asunto y se derivó al Consejo de Ministros de esta semana, pero también se ha vuelto a retrasar. Este pasado martes tampoco se ha aprobado ese embargo de armas a Israel. Pilar Alegría es la portavoz del Gobierno. Bueno, ya sabe que estamos trabajando en ello. Él se lo comentaba a sus compañeros en la rueda de prensa. Lógicamente la voluntad del Gobierno es clara, pero evidentemente todo requiere un tiempo y más cuando tiene dificultades técnicas. Pero la voluntad de llevarlo lo antes posible es evidente y clara por parte de este Gobierno. A los socios no les gusta en absoluto, a sus socios de gobierno, a Sumar, que piden mucha prisa para que sea aprobado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice esto, dice que sí o sí tiene que ir ya a este próximo martes para que sea aprobado. No hay discusión posible, ha de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes. Están asesinando a los niños y a las niñas palestinas y tenemos que acabar con todo el comercio con un gobierno criminal como es el caso de Netanyahu. Esto es lo que está sucediendo en Israel, Gaza y las consecuencias a nivel político aquí en España para que Sánchez controle la agenda. Pero también se han pronunciado miembros de la oposición. Lo ha hecho, por ejemplo, el expresidente popular, José María Aznar, esta semana en un debate político. Ha dicho que Sánchez no le interesan a Sánchez en absoluto los palestinos ni el pueblo palestino, que solamente lo que quiere es permanecer un día más en Moncloa. El presidente del gobierno actual de España, que está abanderando la causa palestina, de la cual tendríamos que hablar muchos, ¿es que le importan mucho los palestinos? No, lo que le importa es estar un día más aquí, porque lo que tiene son unos problemas de corrupción de los que tiene que huir. Esta es la opinión de José María Aznar. La realidad es que el gobierno tiene serios problemas más allá del tema de Gaza. Los problemas de los que vamos a hablar a continuación, concretamente, que son los de los escándalos presuntamente de corrupción del entorno más cercano de Pedro Sánchez, pero también la ausencia, de momento, de los presupuestos generales del Estado de 2026, que es la ley más importante que tiene que aprobar un ejecutivo. Y de momento esto está haciendo tambalear la legislatura. Al gobierno le quedan solamente 9 días para que se cumpla el plazo constitucional para presentar los presupuestos de 2026 y de momento no tienen absolutamente nada atado. De hecho, sus socios, como Junts, Esquerra y Podemos, no han dado aún el visto bueno a esta ley. España, si echamos la vista atrás, lleva nada más y nada menos que 634 días con los presupuestos prorrogados, que son los del año 2023. Y hay hasta 33 leyes bloqueadas en el Congreso por falta de acuerdo presupuestario. Pero a la ministra responsable, la también vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, parece no importarle el tema de los presupuestos. Ayer estuvo en Andalucía, en su tierra. Habló de Gaza. Gaza se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano. Y por eso el PSOE de Andalucía no puede callar. Porque mientras que este sufrimiento continúa, aquí en Andalucía, a imitación de lo que está ocurriendo en España, algunos hacen malabares dialécticos para no pronunciar una palabra prohibida que la mayoría de los andaluces asumimos, sin dudarlo. Genocidio. Señor Moreno Bonilla, repita con nosotros, se trata de un genocidio. Genocidio, 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 genocidio. Y así 1001 veces. Es un truco, un trampantojo, una distracción.
puramente política. La palabra genocidio no había aparecido hasta que Pedro Sánchez reactivó esta temporada. Toda esta estrategia se ha estado pergeñando en la maleta durante las vacaciones. Sánchez y su equipo. A ver qué nos podemos inventar para desviar la atención de los casos de corrupción y marcar la agenda política. Volver a liderar el relato y dejar de hablar de lo que le preocupa a Sánchez y a su entorno, que es la corrupción, son las putas, la financiación ilegal y tantos otros negocios oscuros, las saunas del suegro y tantos escándalos que acumula en su haber el gobierno sanchista, el peor gobierno de la historia de este país. Y se han inventado el genocidio. ¿De qué vamos a hablar? De genocidio. El genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. Genocidio que no existe. Que no existe, que es un cuento. No hay genocidio porque no hay intencionalidad alguna de exterminar al pueblo palestino. Eso lo podría hacer Israel en 2 horas y le sobraría tiempo, sin que se produzca ni una sola baja militar. Y sin embargo llevan 2 años de guerra con cerca de 1000 soldados muertos. Ahí está Cisjordania. Los que viven en Cisjordania son palestinos también. ¿Ha pasado algo en Cisjordania? No. El enemigo a batir de Israel no es el pueblo palestino, son los terroristas de Hamás, los amigos de Pedro Sánchez y sus socios. No hay genocidio, es un cuento, es un invento, es una trampa, es un artilugio político para desviar la atención y centrar el tema en lo que le interesa a la Moncloa. Y lo está consiguiendo, porque además de este modo, Pedro Sánchez y el PSOE están construyendo el relato, un nuevo no a la guerra para movilizar a los suyos. Y esto es triste y perverso, porque da buena cuenta del personaje y de la psicología del presidente, dispuesto a aprovecharse una vez más del dolor ajeno, de la muerte y el dolor que provoca una guerra terrible, con tal de sacar rédito electoral y político. Sánchez es como un vampiro. Se alimenta de la sangre de los demás, del dolor ajeno. Esa es la realidad. Pero no piensen que esto no va a traer consecuencias. De momento 2, y muy importantes. El embargo de armas anunciado por el gobierno va a suponer que nuestra policía y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a contar con munición de peor calidad. Y nuestro ejército va a quedar en parte obsoleto porque buena parte del armamento que compramos en el extranjero procede de Israel, que es uno de los principales exportadores de tecnología militar del mundo. Y no solo eso. ¿Quién tiene los mejores servicios de inteligencia del planeta? Israel. ¿Y en qué son expertos los israelíes? En combatir el yihadismo, el terrorismo islamista. España ya no va a contar con la colaboración de los servicios de inteligencia israelíes, ni con la colaboración de los servicios de inteligencia occidentales. España ya no es un país de fiar por culpa de un sectario y de un miserable llamado Pedro Sánchez. Y justamente hoy domingo se cumple una semana desde que terminó la Vuelta a España, que acabó con numerosos incidentes, como hemos podido ver a lo largo de los diferentes informativos y los diferentes vídeos que han circulado por redes sociales, y 22 policías heridos en lo que el gobierno consideró protestas pacíficas. El asombro de la prensa extranjera fue evidente, pero también se une una respuesta importante, que es la de la primera ministra danesa, que salió en defensa del ganador de la competición. Incluso en una publicación en su cuenta de Facebook, la socialista lamentó que Sánchez aplaudiera, dijo literalmente, a los gamberros. Después de estos hechos, la televisión pública decidió seguir la estrategia de Moncloa y lo que ha hecho ha sido anunciar esta semana que España no va a participar en Eurovisión si participa Israel. Pero no aclaran si ese criterio se va a mantener en otros acontecimientos. Eso sí, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, está muy satisfecho con esta decisión de Televisión Española. Consideramos que las competiciones culturales y deportivas funcionan muchas veces como un gran escaparate social, ¿no? Y por lo tanto, cuando un país como es en este caso el Estado de Israel está cometiendo un genocidio, no
queremos que las competiciones deportivas y culturales sirvan de blanqueamiento para un genocidio, ¿no? Y es por ello que yo fui muy contundente pidiendo a la televisión española que Israel fuera excluida de Eurovisión y que lo pidiéramos. La duda es si esto va a seguir con otras competiciones deportivas. Le han preguntado al Gobierno, concretamente al ministro para la Transición Digital, Óscar López, en Antena 3. Esto es lo que dijo esta semana. ¿Y dónde ponemos la línea roja? Es decir, ¿qué va a pasar con el Mundial o con el Eurobásquet? ¿También España se va a plantar ahí, no va a participar? Todo aquello que conduzca a que llegue presión al gobierno de Netanyahu para parar el genocidio, me parece que es positivo. Todo lo que sea parar el genocidio en Gaza y lanzar una voz al mundo merece la pena. Esa es mi posición. ¿Sabe que esto es más arriesgado? Porque, no nos engañemos, es mucho más mayoritario el fútbol o el baloncesto que el ciclismo. Es decir, que esto puede provocar una respuesta nacional. Fíjese, ¿alguien se ha cuestionado por qué Rusia ha sido sancionada? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a todos nos parece bien que Rusia no participe en competiciones internacionales? ¿Verdad que sí? Pues este es el cambio de foco que está intentando realizar el presidente del Gobierno a través de Israel, como dice el Partido Popular, y ha venido diciendo a lo largo de estas últimas semanas, para no hablar de los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno y a algunos familiares. Pero pese a que el jefe del Ejecutivo trate de ocultar todos estos casos, esta semana hay novedades. Por ejemplo, respecto a la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, porque el empresario Víctor de Aldama está dispuesto a declarar en el Tribunal Supremo sobre el papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la financiación ilegal del partido de Pedro Sánchez a través de la dictadura de Nicolás Maduro. Fuentes del entorno de Aldama, consultadas por esta casa, por Libertad Digital, dicen que el empresario está dispuesto a facilitar la información que dispone sobre la implicación directa de Zapatero en esa financiación irregular. Cabe recordar que precisamente el pasado 10 de septiembre en Telecinco concedió una entrevista donde volvió a poner a Zapatero en el punto de mira. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido y el señor Zapatero obviamente le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar por exactamente lo mismo que te he dicho antes. Aldama ya ha entregado... ¿Y qué pasa con el sobre? Pues ahí sigue, está escondido. Aldama, decimos, ya ha entregado parte de sus pruebas al Tribunal Supremo. Estos documentos han impulsado la pesquisa sobre la trama de corrupción. Sin embargo, conserva copias en un lugar seguro fuera de nuestro país. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha de todo esto. Han analizado mensajes del empresario con terceros y en ellos se menciona un sobre confidencial de la petrolera venezolana PDVSA. Mientras tanto, el Partido Popular ha impulsado en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se le retire el visado al expresidente Zapatero, dada su connivencia con la dictadura del Nicolás Maduro allí en Venezuela. Lo ha hecho esta iniciativa del PP, la ha promovido la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Apoyamos todas las iniciativas dirigidas a retirar los visados, privilegios e inmunidades a dirigentes políticos, incluidos exmandatarios europeos, que con invocaciones espurias al diálogo o bajo la falsa coartada de la mediación han contribuido a blanquear, sostener y perpetuar la dictadura de Maduro. ¿Les suena, señorías, del PSOE? José Luis Rodríguez Zapatero. También es noticia los viajes que realizaba o las reuniones Koldo García con Delcy Rodríguez, porque no sabíamos exactamente de qué se hablaba y hemos conocido a través del Español que Koldo García se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela para informar a la mano derecha de Nicolás Maduro de que el PSOE había roto con Víctor de Aldama todo tipo de relaciones. El exasesor de José Luis Ábalos informó a la vicepresidenta de Maduro que a partir de ese momento el empresario ya no le representaba en los negocios del chavismo con líderes del PSOE a través de PDVSA. La vicepresidenta venezolana, según fuentes conocedoras de estas reuniones, rechazó en un primer momento apartar a Víctor de Aldama de estas negociaciones que mantenía con el PSOE con el chavismo. Esta nueva información es resultado de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, que descubrió a principios de este mes de septiembre unas conversaciones de WhatsApp, que además aquí en La Trinchera de Llamas ya se lo habíamos adelantado, que se intercambió Koldo García con Delcy Rodríguez, donde se hablaron de gastos gestionados por la petrolera estatal, pago que iban a parar a líderes del PSOE. Bueno, pues financiación ilegal en el PSOE. Eso es lo que está investigando la UCO, eso es lo que está investigando la justicia. Se abre un nuevo capítulo negro en la historia del socialismo patrio. Y atención, porque la financiación ilegal podría venir
por distintas vías. Están bajo sospecha ese cobro de comisiones millonarias por parte de los exsecretarios de organización del PSOE, que, según Víctor de Aldama, parte de ese dinero, ¿a dónde iba? Iba a Ferraz, iba al Partido Socialista. Y no solo eso, sino que además, presuntamente, el PSOE y su cúpula, pues también recibió dinero de una dictadura criminal, de una narcodictadura que ahora mismo está siendo asediada por el gobierno de Estados Unidos por narcotráfico. Se trata de Venezuela, de la dictadura chavista de Hugo Chávez y ahora su sucesor Nicolás Maduro. Y en base a esas conversaciones intervenidas, resulta que no solo habría facilitado dinero a la organización, al partido, al PSOE, sino que incluso habría desviado dinero, pagos directos a los responsables, a algunos de los responsables del Partido Socialista. ¿Y quién está metido dentro de toda esta basura? Un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. La maldición de España. Otra de las personas cercanas al presidente que es noticia esta semana es su hermano, es David Sánchez Pérez Castejón, que se acerca al banquillo de los acusados después de que la Audiencia Provincial de Badajoz comenzase el pasado lunes a analizar los presuntos indicios delictivos de las 11 personas implicadas en el caso. Además, esta semana hemos conocido que vivió junto a su esposa en Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, en la sede de presidencia del Gobierno desde 1977 y la residencia oficial del presidente del Gobierno de España. Lo hizo desde finales de año 2021 hasta enero de 2022. Y mientras que simulaba que lo hacía en Portugal el objetivo era pagar menos impuestos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La Audiencia Provincial de Badajoz ha puesto fin a los rumores y especulaciones sobre la decisión que el órgano pueda tomar sobre el futuro judicial de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España. La institución ha asegurado que dará a conocer su resolución el próximo martes 23 de septiembre, en la que se decidirá si el propio Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el resto de investigados se sientan o no en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por los que las acusaciones piden 3 años de cárcel. Sin embargo, esta semana el hermano del presidente no ha sido noticia por esta cuestión, sino por las informaciones reveladas por el debate, en las que aseguran que David Sánchez vivió durante meses escondido en el Palacio de la Moncloa mientras simulaba vivir en Portugal para pagar menos impuestos. Es decir, que además de no ir a trabajar a Badajoz y de cambiar su residencia fiscal a la localidad portuguesa de Elvas, dos actuaciones que ya de por sí son bastante cuestionables, ahora resulta que a su virtuosismo musical hay que sumarle el escapismo, ya que, como decía, y según las informaciones reveladas por el debate, David Sánchez no vivía en Portugal, como decía, sino escondido en la Moncloa junto a su hermano. Además, durante esa época, el hermano del presidente convivía también junto a su mujer, la cual estaba embarazada, una situación por la que Moncloa tenía un vehículo medicalizado de presidencia a su servicio para sus revisiones durante el embarazo, con la intención de que la mujer japonesa de David Sánchez no fuera descubierta. Desde el Partido Popular señalan el chollo para los ocupas que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha convertido a la Moncloa en un todo incluido y en un refugio fiscal. Un presidente chollo para los ocupas con un inquiocupa de lujo. Mientras Sánchez exige sacrificios a todos los españoles, él ofrece privilegios a los suyos. La corrupción no rodea a Sánchez, que lo decimos mucho, sino que la corrupción vive en la casa de Sánchez. Alicia García, portavoz popular en el Senado, ha anunciado además el registro de una solicitud para que el Gobierno le entregue el registro de entradas y salidas del hermano de Pedro Sánchez y su mujer del Palacio de la Moncloa entre los años 2021 y 2024. Gracias, Ignacio. El juez del Tribunal Supremo, hablamos ahora de otra persona también implicada en todos los casos de presunta corrupción del Partido Socialista, hablamos de Santos Cerdán, que está en la cárcel. Finalmente ha decidido Leopoldo Puente que no va a liberar por el momento al exsecretario de organización del Partido Socialista. El juez argumenta que persiste el riesgo de que pueda destruir pruebas, dado que no han terminado todavía las investigaciones sobre su patrimonio y su situación patrimonial. El magistrado señala, no obstante, que previsiblemente la medida no se va a prolongar más allá del plazo de 6 meses computables desde que ingresó en la cárcel de Soto del Real. Esto fue el 30 de junio de este mismo año. Mientras tanto, el Servicio de Criminalística, también ha sido esta semana noticia esto, de la Guardia Civil, ha acreditado que después
después de estudiarlo con detenimiento, los audios que durante años recopiló la mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García, son verídicos, son auténticos. Se trata de una de las pruebas más importantes sobre las que se sostienen las causas judiciales contra el propio exministro de Transportes y sobre Santos Cerdán, secretario de Organización hasta junio de 2025. Dar credibilidad a dichos audios es un paso adelante importante para poder encauzar sendos casos, porque ahora estamos ante pruebas que están ya acreditadas. El informe además supone un duro revés para los investigados. La Guardia Civil dio a conocer el pasado 5 de junio la existencia de varias grabaciones. Concretamente se fijaron en 8 dentro de su más reciente informe sobre la red de corrupción vinculada al gobierno que dirige Pedro Sánchez. Dichos audios, como hemos comentado, fueron registrados y requisados en el domicilio de Koldo García, los tenía entre abril de 2019 y diciembre de 2023 y eran numerosos, como por ejemplo este que vamos a escuchar, donde directamente hablan de el reparto de dinero entre Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Escuchamos. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. ¿Cuánto le di? 60. 60 Sí. Pero yo... de ahí era un 50 y... No, porque yo tengo que frenar. Sé cuándo está como está y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas. No lo de ahora, hasta ahora. 50. Lo decían en bajito, como podemos escuchar. En uno de esos audios que hemos visto se ve cómo le pide Koldo dinero a Santos Cerdán en forma de susurro y reconocería implícitamente ese reparto con Ábalos. Por cierto, Santos Cerdán ha contratado a un perito para rebatir a la Guardia Civil e insistir en que estos audios, dice de Santos Cerdán, que le incriminan, sigue diciendo que no son reales, que no son auténticos. Y otra noticia importante tiene que ver con María Chivite. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha detectado graves irregularidades en 3 contratos de la Comunidad Foral con la compañía Servinavar, en la que Santos Cerdán tenía el 45% de las participaciones, tanto en la etapa de Ustue Barcos como en la de María Chivite. En lo que respecta a la actual presidenta, se trata de 2 contratos que superan los 85 millones de euros, a los que hay que sumar un tercer contrato de 2018, etapa en la que gobernaba Geroa Bay, por 6,8 millones más. En total, más de 91 millones de euros en adjudicaciones declaradas nulas en los informes a los que ha tenido acceso el diario El Confidencial. A raíz del informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, entonces número 3 del PSOE, Chivite anunció a mediados del pasado mes de junio que pediría informes sobre las adjudicaciones vinculadas a Navarra, a la Oficina Anticorrupción, a la Cámara de Comptos y a una auditoría externa. De momento solamente la primera de las instituciones ha concluido este cometido. María Chivite va a comparecer, por cierto, está citada en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y estaremos muy pendientes del próximo 29 de septiembre. Y fuera de nuestras fronteras sigue siendo noticia el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos tras las últimas declaraciones de Donald Trump. El presidente norteamericano anunció el pasado miércoles desde Washington que designará como organización terrorista la organización Antifa, que sirve como denominación para la constelación amorfa de organizaciones de extrema izquierda, una medida que todavía se desconoce cómo se llevará a cabo, ya que la organización Antifa carece de líder o de estructura organizada. De hecho, desde la policía estadounidense aseguran que algunos activistas antifascistas están altamente organizados en células a nivel local y que es imposible saber cuál es el número de miembros, ni siquiera definir cuándo alguien merece tal nombre. Esta ha sido la segunda medida adoptada por el gobierno de Trump después del asesinato de Charlie Kirk, después de que el Senado declarara el 14 de octubre como Día Nacional de Recuerdo de Charlie Kirk. La fecha coincide además con el cumpleaños del activista e influencer conservador asesinado. Precisamente sobre su asesino también tenemos nuevas noticias. Esta semana, después de que la Fiscalía de Utah haya pedido la pena de muerte para él, Tyler Robinson se enfrenta a un total de 7 cargos, entre los que se encuentran asesinato con agravantes, disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, un doble delito de obstrucción a la justicia y otros delitos de manipulación de testigos y un último por la comisión de un delito violento en la presencia de menor. Como decimos, vamos a estar, Manuel, muy pendientes porque se enfrenta ni más ni menos a la pena de muerte.
A la pena de muerte, Tyler Robinson, que como comentamos la semana pasada, pues la Fiscalía afirma que mantenía una relación sentimental con un transexual y que se radicalizó en la ideología de izquierdas en los últimos meses. Así que, bueno, pues todo apunta a que las pruebas son tan contundentes que posiblemente será condenado a muerte Tyler Robinson por el asesinato del conservador, de este referente Charlie Kirk, que ha supuesto un punto de inflexión y que está suponiendo un punto de inflexión en la política estadounidense. Bueno, y llega el tiempo del análisis, siempre certero y personalísimo, de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal vosotros? Bueno, pues creo que vamos a hablar del Ministerio de Igualdad, ese ministerio que debería ser dinamitado, como tantas cosas en este país, porque sirve más bien para poco, o más bien sirve convenientemente a los maltratadores y a los violadores, ¿no, Carlos? Bueno, tiene toda la pinta de que sirve sobre todo para derrochar dinero que se necesitaría para otras cosas, por ejemplo, para en vez de ir buscando unas pulseras modelo AliExpress, buscar las pulseras que de veras protegieran mejor a las mujeres. Debería servir ese dinero, en vez de para asesores podemitas, pues lógicamente para garantizar la seguridad de las mujeres que están en una situación de maltrato real, no para ir generando una especie de clima de persecución sistemático de todos los hombres, porque como decía Manuela Carmena, que estas cosas hay que recordarlas, es que los hombres llevamos en el ADN la violencia. Dice, vale, muy bien, una cosa muy igualitaria y muy respetuosa de los derechos y libertades. Bien, vamos a analizar lo que ha ocurrido y sobre todo en qué se están gastando el dinero mientras racanean en unas pulseras que, repito, esto no es sectarismo, esto no son campañas antihombre, esto no es embrismo, no. Esto eran cuestiones de protección de la mujer de verdad. Vamos, básicamente, como la ley del sí es sí, era la violación de la protección de la mujer de verdad. Porque claro, eso de soltar violadores, a lo mejor resulta que alguna feminista radical todavía lo discute como un avance progresista. Bien, vamos allá. El contrato de las pulseras previas, de las buenas, de las que funcionaban, fue adjudicado en 2021. Parece que tenía un coste total, según las adjudicaciones, de 36,7 millones. Vamos a quedarnos con esa cifra. Con las pulseras modelo AliExpress parece que se ahorraron, digo parece porque tiene un tufo esto a corrupción de 3 pares de narices. Parece que se ahorraron 13 millones de euros a cambio, eso sí, de dejar un sistema totalmente carente de garantías. Repito la historia de qué parece, porque el coste por pulsera que se está estimando incluía la pulsera, el terminal, más el sistema de conectividad. Y no está muy aclarado y no está muy especificado cuánto costaba el aparato en sí. Con lo cual yo me temo que aquí ha debido haber algún tipo de acto, estos muy típicos de hago figurar esto, que es más, y por el camino me llevo algo. Pero bueno, simplemente con las cifras oficiales vamos a poner algunos ejemplos de en qué se ha estado derrochando el dinero el Ministerio de Igualdad mientras racaneaba en las pulseras que han generado una situación de clara pérdida de protección y defensa de mujeres maltratadas. Vamos con los ejemplos. 2,8 millones de euros gastados en una campaña para fomentar, agárrense, la masturbación en los mayores de 60 años. Bien, el anuncio fue tan bestia y tan macarra que la propia YouTube tuvo que colgar un mensaje para todas las personas que entraban advirtiéndoles de que lo que iban a ver era una auténtica barbaridad. Bien, 211.000 euros para la aplicación Me Toca y registrar públicamente qué hacía cada persona dentro de su casa, pero para que quedara un registro público. Anda, yo pensaba que lo de la casa era para los de la casa. Bien, no vaya a ser que las feministas radicales no pudieran meter las narices en cada hogar español. 100.000 euros para un informe que concluyó, agarraos con este, que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres, y se quedaron tan anchos. 103.000 euros en seguir las noticias críticas en prensa, vamos, que habían creado un sistema de censura. 1,2 millones en la campaña, abro comillas, para que el miedo cambie de bando. En democracia, en Estado de Derecho, yo pensaba que lo que tenía que haber era que no hubiera miedo. Bueno, para que el miedo cambie de bando, vamos, a atormentar a los hombres. 17.000 euros en un estudio que concluyó con la gloriosa frase de el color rosa oprime y reprime a las niñas. 2,8 millones en campañas para la, abro comillas, concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados. Que me pregunto yo, ¿qué trabajo efectivo en el hogar hace un tal Pablo Iglesias? Bien, 370.000 euros en cursos virtuales sobre género que no llegó a clicar ni el tato. Un tercio de las plazas, 4 meses después, las plazas eran gratis, no tenía ni usuario, ni destinatario, ni nada parecido. 2,5 millones en una campaña para promover la diversidad sexual con vídeos adaptados al horario infantil.
¿Y si dejamos en paz a los niños? ¿Qué tal, podemitas y socialistas? Bien, 14.640 euros para lanzar la educación sexoafectiva, volvemos, en niños de menos de 6 años. Repito, la educación sexoafectiva en niños de menos de 6 años. 1,6 millones en la campaña por huevos. Por huevos nos colaron la campaña. 2,5 millones en estudios y trabajos técnicos contra la masculinidad hegemónica. En este ministerio, en cargos directivos, no hay ni un hombre. Creo que aquí está demostrado que es la feminidad hegemónica la que se gasta el dinero con semejantes mamarrachadas. Y así podríamos seguir durante toda la noche. Mira, simplemente doy una cifra final, Manuel. Este ministerio, en los últimos presupuestos, aparece registrado con 511,5 millones de euros. Si esos 511,5 millones de euros los anuláramos, dejaríamos obviamente partidas que son absolutamente necesarias, pero que podrían pasar perfectamente a control del Ministerio de Justicia, como son las de las pulseras, y utilizáramos los 500 millones en agentes de policía para garantizar una protección real a cualquier persona en una situación de maltrato, de violación, de agresión, etcétera, nos daría para 15.000 policías más en España. ¿Qué prefieres, Manuel? Hombre, evidentemente los policías, sin ningún género de dudas, pero en este país, como bien sabes, Carlos, y denuncias además noche tras noche en tu programa, pues en este país sobra dinero, pero se tira, se dilapida, se quema en la pira pública, y un buen ejemplo de ello, desde luego, el que nos has puesto encima de la mesa hoy, el Ministerio de Igualdad, más de 500 millones de euros de presupuesto tirados a la basura. En fin, ¿Sabes lo que sobran en este país? ¿Qué? Caraduras por todas partes. Muchísimos. Muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas. Es Radio.